भजहु रे मना रे नंदनंदन अभय चरणार बिंद रे। दुर्लभ मानव जन्म साथ। Bien, Hare Krishna, buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Continuamos entonces con este estudio sistemático del Bhagavad Gita, tal como es. Nos encontramos en el capítulo 5. La sesión anterior cubrimos los textos del 1 al 6 que abarcaban la primera sección llamada El Karma Yoga es igual al Jnana Yoga, pero es mucho más fácil de realizar y que la renuncia. Es mejor actuar con desapego que renunciar al trabajo. Entonces, prácticamente, eh, para recapitular un poco, Krishna inicia este capítulo o esta sección, o el capítulo inicia nuevamente más bien, con una pregunta de Arjuna similar a la que él realiza en el capítulo 3, en donde le pide a Krishna que por favor le explique qué es mejor para él, si trabajar con desapego o renunciar al trabajo, a esta lucha que tiene que llevar a cabo. Entonces, Krishna le responde que aunque los resultados de ambos senderos, tanto la renuncia como el trabajo, son buenos porque conducen hacia la autorrealización, él recomienda o más bien establece que en última instancia el karma yoga es mejor que la renuncia a las actividades, ya que se ejecuta con más facilidad y, y es más seguro, es más práctico y como se mantienen los sentidos ocupados, no nos desapegamos de las actividades, sino que ocupamos nuestros sentidos en el servicio devocional, eso permite que al mismo tiempo se purifique el corazón. Cuando trabajamos con desapego, tenemos purificación completa en el corazón. Entonces, con relación a eso, elaboramos la sección anterior. Eh, a comparación de renunciar a las actividades, se corre el riesgo que por renunciar artificialmente al trabajo, en algún momento los sentidos se agiten y nos lleven a caer de nuestra posición. Entonces, en las escrituras encontramos un verso que establece que por uno ocuparse en el servicio o ocupar los sentidos en el servicio al amo de los sentidos puede obtener dos efectos consecuentes. Uno de ellos es que uno se libera por completo de cualquier tipo de designación material relacionada con el concepto corporal de la vida. Y el otro efecto que surge de ocupar nuestros sentidos en el servicio al amo de los sentidos es que estos se purifican porque se ocupan en actividades trascendentales. Entonces, básicamente, de eso se habló en estos primeros 6 versos. Hoy continuamos con la siguiente sección que básicamente describe al karma yogi o nos permite entender cuáles son las características de un karma yogi y según esas características, cómo practicar karma yoga. Específicamente, Nishkan Karma Yoga. ¿Qué significa eso? Llevar a cabo nuestro trabajo, nuestras actividades sin deseos fruitivos, sin esperar disfrutar de los resultados que derivan de esas actividades. Entonces, bien, continuamos. Quien quiera leer, levanta la mano. Yo puedo leer el sánscrito para el que no se sienta todavía cualificado para leer el sánscrito y ustedes leen el significado.
Así es, un poco más dinámica la lectura. Bien, entonces voy a empezar yo y si alguien quiere leer luego, bien pueda. Entonces, texto 7. Vamos a agrandar un poco esto. Yoga yukto bhikshubdatma vijitatma jitendriyaha sarva bhutatma bhutatma kurban api nalipyate. Traducción. Aquel que trabaja con devoción, que es un alma pura y que controla la mente y los sentidos, es querido por todos y todos son queridos por él. Aunque esa persona siempre trabaja, jamás se enreda. Significado. Aquel que se halla en la senda de la liberación mediante el proceso de conciencia de Krishna le es muy querido a todo ser viviente y todo ser viviente le es querido a él. Eso se debe a su conciencia de Krishna. Una persona de esa categoría no puede pensar en ningún ser viviente como algo separado de Krishna. Del mismo modo en que las hojas y las ramas de un árbol no están separadas del árbol. Ella sabe muy bien que al verter agua en la raíz del árbol, el agua se distribuye por todas las hojas y ramas o que al suministrarle comida al estómago, la energía se distribuye automáticamente por todo el cuerpo, puesto que aquel que trabaja con conciencia de Krishna es sirviente de todos, les es muy querido a todos. Y como todo el mundo está satisfecho con su trabajo, él tiene la conciencia pura. Como él tiene la conciencia pura, tiene la mente totalmente controlada. Y como tiene la mente controlada, también tiene los sentidos controlados. Como él siempre tiene la mente fija en Krishna, no hay ninguna posibilidad de que se aparte de Krishna. Ni tampoco hay posibilidad de que él ocupe los sentidos en cosas distintas del servicio del Señor. A él no le gusta oír nada que no trate de Krishna, no le gusta comer nada que no se le haya ofrecido a Krishna y no desea ir a ninguna parte si ello no tiene que ver con Krishna. De modo que él tiene los sentidos controlados. El hombre que tiene los sentidos controlados no puede ser ofensivo con nadie. Uno pudiera preguntar, ¿por qué entonces fue Arjuna ofensivo en la batalla con otras personas? ¿No tenía él conciencia de Krishna? Arjuna solo fue ofensivo externamente, porque tal como ya se explicó en el segundo capítulo, todas las personas que estaban reunidas en el campo de batalla seguirían viviendo individualmente, pues el alma no puede ser matada. Así que, en términos espirituales, nadie fue matado en el campo de batalla de Kurukshetra. Solo se cambiaron sus trajes por orden de Krishna, que estaba presente personalmente. Por lo tanto, mientras Arjuna peleaba en el campo de batalla de Kurukshetra, no estaba de hecho peleando en absoluto, tan solo estaba cumpliendo las órdenes de Krishna con plena conciencia de Krishna. Una persona como él nunca se enreda en las reacciones del trabajo. Bien, entonces aquí ya encontramos varias características de, del karma yogi genuino. Una de ellas es que es un Vishuddhatma. Vishuddhatma significa que es un alma purificada, debido a que ocupa su mente, sus sentidos, su cuerpo en el servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, obtiene purificación completa del corazón y de esa manera se convierte en un Vishuddhatma. Vishuddha significa puro. Atma es una palabra en sánscrito que a veces se refiere al cuerpo, a la mente o al alma. En este caso, se está haciendo énfasis en el alma. Otra característica es que esta persona, este trascendentalista, es Vijita Atma. Es una persona completamente controlada. Está autocontrolado, porque como ya lo escuchamos en capítulos anteriores, el trascendentalista tiene la cualidad de ocupar sus sentidos, o más bien hacer uso de sus sentidos no más cuando se requiere, exclusivamente para el servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Krishna da la analogía de la tortuga. De la misma manera en que la tortuga eh, muestra sus extremidades fuera de su caparazón únicamente cuando necesita hacer uso de ellas, pero cuando se siente bajo peligro por otra entidad viviente, las retrae.
y se protege dentro de su caparazón. De la misma manera, el trascendentalista ocupa sus sentidos única y exclusivamente para el servicio a la suprema personalidad de Dios. Y cuando se encuentra frente a una situación tentadora en donde él pueda caer de su plataforma, retrae sus sentidos para estar protegido bajo el refugio del Señor Supremo. Entonces, eso significa autocontrol. Hacer uso de nuestros sentidos solo cuando se requiere para el servicio del Señor Supremo. Por eso, la siguiente característica del Karma Yogi es Jita Indriyaham. Esta persona ya ha logrado conquistar sus sentidos. Y lo más importante, una de las cosas más importantes de este verso, es que el trascendentalista es Sarva Bhutatma Bhutatma. Esto significa que es compasivo con todas las entidades vivientes, por lo tanto, es querido por todos. Entonces, esta línea específica de este verso eh, describe la individualidad del alma, tal como Krishna lo hace en el texto 12 del capítulo 2, en donde le dice a Arjuna que en el pasado todos aquellos que están presentes en el campo de batalla han existido, existen en el presente y en el futuro seguirán existiendo. De esta manera, Krishna le está dando a entender a Arjuna que la muerte para aquellos que están presentes en el campo de batalla solo es para su cuerpo burdo, su cuerpo material, pero aquel que habita en ese cuerpo no muere, el alma espiritual. Entonces, Sarva Bhutatma Bhutatma se refiere a que esa persona es compasivo con todas las entidades vivientes, no en el ámbito o en el concepto corporal, ¿sí? No es que sea compasiva únicamente por el cuerpo de las entidades vivientes, sino la compasión que él experimenta es por el alma que habita dentro de ese cuerpo. Por eso aquí Prabhupada, a ver, ¿dónde es que está? Un momento. Ah, se me perdió. A ver. Prabhupada en el significado dice algo. Acá, sí. Esto se debe a su conciencia de Krishna. Una persona de esa categoría no puede pensar en ningún ser viviente como algo separado de Krishna. Cuando Prabhupada escribe esto, no está haciendo alusión a que estos cuerpos burdos, compuestos de elementos materiales, están conectados con Krishna, sino que este cuerpo en realidad es lo que nos está separando de Krishna, de poder ocuparnos en su servicio. Su servicio devocional puro, con amor puro hacia Él. Entonces, la relación que Prabhupada establece acá en esta frase o a lo que Prabhupada se refiere es al alma espiritual. El alma espiritual está arraigada a Krishna porque es su parte integral. O sea, el alma espiritual, al ser energía de Krishna, no se separa de él. Entonces la persona trascendentalista tiene la visión en donde no hace distinción de cuerpos o especies, sino que observa únicamente al alma espiritual, quien está siendo acompañada siempre por la superalma. Entonces, de esa manera, todas las entidades vivientes, dentro del marco de las 8.400.000 tipos de especies, están siendo acompañadas en todo momento por la superalma, por el aspecto localizado de la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, nadie está separado de Krishna en el concepto espiritual, en la plataforma espiritual. Pero este cuerpo burdo en realidad es lo que nos mantiene alejados de esa relación eterna con Krishna. Entonces, Sarva Bhutatma Bhutatma significa la compasión que siente el trascendentalista por aquellas personas que se encuentran extremadamente condicionadas por la materia y no tienen la buena fortuna de ocuparse en el servicio a la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, Él se ocupa en actividades que les permita a estas personas, que le permitan a estas personas iluminarse en el sendero de conciencia de Krishna. Eso es conciencia de Krishna, ese es el estado de conciencia de Krishna. Entonces, esta declaración o esta línea Sarva Bhutatma Bhutatma también ha sido tomada por los impersonalistas, por los mayavadis,
para señalar o más bien implicar que un alma se vuelve el alma de todas las entidades vivientes, ¿sí? O sea, que un alma es el alma de todos. Entonces ahí ya entra el impersonalismo. Pero entonces, aquí es claro que Krishna no está diciendo en ningún momento eso, no está haciendo referencia a eso. Todo lo contrario, cuando él emplea las palabras Sarva Bhutatma Bhutatma para referirse a la compasión de un devoto, señala también que este devoto debe tener tres síntomas o tres características de su avance, ¿sí? Y esto lo define uno de nuestros acharyas, uno de nuestros maestros, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Él define Vishuddhatma, él da las tres características que representan a este devoto, quien es Sarva Bhutatma Bhutatma. La primera de ellas es que este devoto es Vishuddhatma. ¿Qué quiere decir eso? Que es un alma que ha logrado purificar su inteligencia. Tiene su inteligencia purificada. La otra es Vijitatma, autocontrolado, y Jitendriya, aquel que conquista sus sentidos. Y es lo que establece el verso también, ¿no? Vishuddhatma. Acá están las tres características. Tenemos Vishuddhatma, Vijitatma y Jitendriya. Entonces, es un alma purificada, es autocontrolado y ha conquistado sus sentidos. Entonces, una persona que posee estas tres cualidades no se ha vuelto una con todos, como lo quieren expresar o lo quieren establecer los mayavadis, sino que más bien siente que todos le son queridos, porque logra percibir la presencia del Señor en el corazón de todas las entidades vivientes. Por lo tanto, ofrece su servicio a todos y los respeta como sirvientes eternos de la suprema personalidad de Dios. Entonces ese es un principio que hasta el mismo Jesucristo compartió en su filosofía, en sus enseñanzas. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Qué quiere decir eso? En realidad, todos estamos bajo la misma categoría de sirvientes eternos de la suprema personalidad de Dios. Todos somos sirvientes y solo existe un amo. Por lo tanto, todos debemos amarnos los unos a los otros como sirvientes de ese Señor Supremo. Entonces, cuando Krishna dice Sarva Bhutatma Bhutatma, está estableciendo que esa persona que es compasiva con todos tiene su alma purificada, su inteligencia purificada, es autocontrolado y ha conquistado sus sentidos. Entonces, otro punto de este verso es lo que Prabhupada dice acá. Se pudiera uno preguntar, ¿no? Que si el devoto es trascendentalista, ¿por qué entonces Arjuna fue ofensivo con otras personas? ¿Sí? ¿Por qué entonces Arjuna tuvo que matar a todos sus parientes? ¿Sí? ¿Cómo pueden serle queridos todos a Arjuna parado en el campo de batalla listo para matarlo? Sí, suena como algo contradictorio. Pero entonces Prabhupada escribe acá en el significado que Arjuna solo fue ofensivo externamente, porque todas las personas que estaban reunidas en el campo de batalla seguirían viviendo individualmente, pues el alma no puede ser matada. ¿Sí? Él fue ofensivo en términos materiales, en términos burdos, pero aquí Prabhupada dice, así que en términos espirituales nadie fue matado en el campo de batalla de Kurukshetra, solo cambiaron sus trajes por orden de Krishna, que estaba presente personalmente. Por lo tanto, Arjuna peleaba en el campo de batalla de Kurukshetra. Sí, mientras Arjuna peleaba en el campo de batalla de Kurukshetra, no estaba de hecho peleando en absoluto, tan solo estaba cumpliendo las órdenes de Krishna con plena conciencia de Krishna. Una persona como él nunca se enreda en las reacciones del trabajo. Ese es un Nishkan Karma Yogi o el verdadero Karma Yogi, aquel que lleva a cabo sus actividades sin esperar eh, retribución o la oportunidad de disfrutar de los resultados de su labor. Entonces, aquí Prabhupada establece la pregunta que podría surgir, pero también nos da la respuesta. Arjuna en realidad no estaba actuando para su beneficio, sino para el placer de Krishna. Y eso es lo que lo mantiene libre de cualquier tipo de reacción por sus actividades. Entonces, en los dos versos que siguen, Krishna va a definir eh, eh, la característica, o más bien describe, no define, describe al Jitendriya,
a la persona que es autocontrolada, que es renunciante mientras ejecuta sus actividades, mientras lleva a cabo sus actividades. Entonces, esos dos versos nos permiten entender por qué esta persona, el karma yogi, ha logrado conquistar sus sentidos o cuál es el síntoma de que ha conquistado sus sentidos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Hasta ahí, todo bien. O si alguien quisiera leer. A mí me gustaría leer, Prabhu. Hola, Ok, yo quisiera leer, aunque no sé si se escuche. ok, sí, sí se escucha, Daniel. Entonces, Max puede leer estos dos versos y Daniel lee el siguiente. Sí, si les parece. Listo. Yo estoy Entonces, afuera, Diego, entonces pues no escucho muy bien. Ok, O sea, estoy usando auriculares, pero no tiene micrófono. Entonces, si puedes leer el sánscrito y yo leo como la otra parte, pues no. sí, Max va a leer estos versos 9 y 10 y tú, 8 y 9 y tú lees el 10, ¿correcto? Tú lees el siguiente, Daniel. Creo que no, no me escucho. bueno. Entonces, textos 8 y 9. Naiva Kinshit Karomiti Yuktu Manieta Tapta Vid. Pasyam Srivan Sprams Higram Asnam Gachan Svam Svasam. Pralapan Birshan Granhan Unmisan Nisi Nimisan Api. Indriyadi Indriyanidriyan Yarsteshu Vartanata Iti Daryaham. Una persona con conciencia divina, aunque se dedique a ver, oír, tocar, oler, comer, desplazarse, dormir y respirar, siempre sabe para sí que de hecho no hace nada en absoluto, pues mientras habla, evacúa, recibe y abre o cierra los ojos, siempre sabe que solo los sentidos materiales están ocupados con sus objetos y que ella está apartada de ellos. Significado. Una persona con conciencia de Krishna es pura en su existencia y por ende no tiene nada que ver con ningún trabajo que dependa de las cinco causas inmediatas y remotas: el ejecutor, el trabajo, la situación, el esfuerzo y la providencia. Esto se debe a que ella está dedicada al amoroso y trascendental servicio de Krishna. Aunque parezca que dicha persona actúa con el cuerpo y los sentidos, siempre está consciente de su verdadera posición, que es la de dedicarse a la actividad espiritual. En el estado de conciencia material, los sentidos se dedican a su propia complacencia, pero en el estado de conciencia de Krishna, los sentidos se dedican a la satisfacción de los sentidos de Krishna. Por lo tanto, la persona consciente de Krishna siempre está libre, aunque parezca estar dedicada a las actividades de los sentidos. Actividades tales como ver y oír son acciones de los sentidos para recibir conocimiento, mientras que desplazarse, hablar, evacuar, etc., son acciones de los sentidos para el trabajo. A la persona consciente de Krishna nunca la afectan las acciones de los sentidos. Ella nunca puede ejecutar ningún acto fuera del servicio del Señor porque sabe que es la servidora eterna del Señor. Bien, entonces, como lo dice el verso, una persona con conciencia divina, conciencia de Krishna, aunque ve, oye, toca, huele, come, se desplaza, duerme, respira, que son actividades que ejecutan nuestros sentidos burdos, nuestros sentidos materiales, siempre sabe que en realidad no hace nada, porque como termina Krishna el párrafo, esta persona entiende claramente que los sentidos materiales están ocupados con sus objetos y que ella está apartada de ellos. Entonces, es importante entender esto. Tenemos eh, los sentidos materiales, que son la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Esos son los cinco materiales, cinco sentidos materiales. Existen otros cinco elementos que son los objetos de los sentidos, que son aquellos que interactúan con estos sentidos.
Entonces, ¿cuáles son los objetos de los sentidos? En el caso de la vista, es la forma, lo que se ve, ¿sí? Eh, eh, en el caso del olfato es el olor, lo que huele el olfato. En el caso del oído, lo que se escucha. En el caso del gusto, el sabor. Y en el caso del tacto, se me olvidó. Eh, mm, Se me olvidó. Pero es algo así, hay una palabra específica, pero es algo así como lo que se puede percibir con las manos, con los pies, ¿sí? Algo que es palpable. Entonces, esos son los objetos de los sentidos a lo que se está refiriendo Krishna acá. O sea, los sentidos nunca están separados de los objetos de los sentidos. Por ejemplo, si yo tengo hambre, inevitablemente voy a querer comer y en el momento en que como, ahí ya hay una relación entre el gusto y el sabor, que es el objeto eh, de ese sentido en específico. Entonces, a lo que se refiere Krishna en este verso es que aquella persona con conciencia de Krishna entiende que a pesar de que sus sentidos siempre van a estar relacionándose con los objetos de los sentidos, aún así él está apartado de esa relación, ¿sí? No se involucra o no se identifica con ese tipo de gratificación, de placer. Entonces, como él no se identifica con ello, es un jitendriya, es una persona que ha conquistado sus sentidos. Entonces, como nosotros no tenemos conocimiento de esto, en el colegio se nos enseña que existen 5 sentidos y ya, nada más. No se nos explica que por contemplar los objetos de los sentidos surge en nosotros el apego de querer disfrutar de los diferentes objetos. ¿Sí? Entonces, por eso, si yo veo un aviso publicitario en donde exponen una pizza deliciosa, voy a querer comer pizza. O si escucho la publicidad de las últimas canciones, no sé, de reggaetón o el género musical que a mí más me guste, voy a querer escuchar eso. Porque los objetos de los sentidos tienen como principal propósito agitar los sentidos para ocuparnos en actividades materialistas. Pero cuando el devoto logra establecerse en el plano de conciencia de Krishna, entiende que los objetos de los sentidos solamente deben ser representados por aspectos de la suprema personalidad de Dios. Entonces el devoto controla el sentido de la vista observando la forma de la deidad, observando imágenes de la suprema personalidad de Dios que no son materiales, son trascendentales. No hay diferencia entre Krishna, su nombre, Krishna, su imagen, Krishna y sus pasatiempos. Eso significa absoluto. Entonces, si vemos una imagen en donde se está representando un pasatiempo de Krishna, eso es trascendental. Y por el simple hecho de contemplar esa imagen, se purifica nuestro sentido de la vista. Entonces, el devoto ocupa su oído en escuchar simplemente Krishna Katha, las narraciones, las descripciones de los pasatiempos trascendentales del Señor Supremo, en escuchar la glorificación de su santo nombre en el kirtan cuando canta su japa. De esa manera controla, purifica su oído. El olfato lo purifica en el momento en que huele el incienso que se ofrece al Señor Supremo en medio de su adoración, cuando huele las flores que han sido ofrecidas al Señor Supremo. El gusto lo purifica cuando se satisface con comer únicamente Krishna Prasadam, los alimentos que han sido ofrecidos al Señor Supremo. Y el tacto lo purifica o la acción del cuerpo la purifica ocupándose en servicios básicos domésticos, de limpieza en el templo, ocupándose en la distribución de libros, actividades que tienen como propósito glorificar al Señor Supremo y de esa manera permitir que nuestra contemplación no se desvíe hacia los sentidos materiales, hacia el disfrute material, sino que esté plenamente ocupada en el servicio de Krishna. Por eso Prabhupada dice en el significado, a ver, cuando habla de la conciencia, en el estado de conciencia material, los sentidos se dedican a su propia complacencia, pero en el estado de conciencia de Krishna, los sentidos se dedican a la satisfacción de los sentidos de Krishna. Ahí está
la respuesta o el motivo por el cual en el mundo material las personas ordinarias o no devotos nunca están satisfechos. No pueden experimentar un placer permanente. Siempre aparece algo que les genera una ansiedad más elevada, un sufrimiento, una agonía más elevada, algo similar. Cada vez más insatisfacción a pesar de que obtengan éxito material. ¿Por qué? Porque están ocupados en sus sentidos materiales. Y el placer que deriva de esos sentidos materiales no es permanente, es eh, Chapalashuka. Chapalashuka significa que es una felicidad temporal, no dura mucho tiempo. Pero para el devoto, que se ocupa únicamente en glorificar al Señor y satisfacer los sentidos de Krishna, está plenamente satisfecho. Yayatma suprasidati. Ahaituki apratijata yayatma suprasidati. El servicio devocional que se ofrece al Señor Supremo se practica de manera ininterrumpida y sin ningún interés egoísta. ¿Qué quiere decir interés egoísta? Que el devoto no tiene el más mínimo deseo de gratificarse a través de su servicio. Entonces, como lo hace completamente desinteresado, completamente con devoción, obtiene yayatma suprasidati, una satisfacción plena en el ser, ¿sí? Verdadera satisfacción, verdadero ananda, bienaventuranza. Entonces, esa es la diferencia entre la conciencia materialista y conciencia de Krishna. Entonces, aquí Krishna describe cómo el conocimiento trascendental de que nosotros no somos el cuerpo debe ser expresado a través de la acción, ¿sí? Con lo que dice en el verso. Entonces, ese conocimiento nos permite permanecer apartados del concepto corporal de la vida, aún mientras estemos actuando, como dice el verso. Estas personas con conciencia divina ven, oyen, tocan, huelen, comen, duermen, respiran, hablan, evacúan, cierra y abre los ojos, pero no se identifican con ese concepto corporal. Entonces, debido a que no tienen interés, el más mínimo interés en los frutos de su acción. Entonces, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica que el Nishkan Karma Yogi, la persona que se está describiendo acá, el Karma Yogi, la persona que actúa de manera desapegada, aunque actúa con su cuerpo, sus sentidos, sus palabras, su mente, es un Tattva-vid. Tattva-vid se refiere a aquella persona que ha realizado que él está aparte del cuerpo, él está separado del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Él entiende que es un alma espiritual, que no es el cuerpo burdo. Eso es lo que Krishna está estableciendo en este verso. Por eso Prabhupada concluye el significado diciendo que a una persona consciente de Krishna nunca la afectan las acciones de los sentidos, porque ella nunca puede ejecutar ningún acto fuera del servicio del Señor, porque sabe que es la servidora eterna del Señor. Eso significa Tattva-vid. Entender que yo no soy el cuerpo, soy un alma espiritual eterna y soy un eterno sirviente del Señor Supremo. Eso es actuar en la plataforma espiritual. Entonces, eso nos lleva al siguiente verso, en donde se explica que si estas personas, a pesar de que se ocupan en actividades materiales, acarrean reacciones pecaminosas de alguna clase. Eso se explica en este verso. Entonces, Daniel, ahora sí puedes leer. ¿Quieres? Yo leo el sánscrito. Brahmani adaya karmani sanganti actua karoti aha lipyate nasapapena padma patran ibam bhasa. ¿Escuchan? Sí, Ahora, traducción. A aquel que ejecuta su deber sin apego, entregándose, entregándole los resultados al Señor Supremo, no lo afecta la acción pecaminosa, tal como a la hoja del loto no la toca el agua. Significado. Aquí Brahmani significa con conciencia de Krishna. El mundo material es la manifestación de las tres modalidades de la naturaleza material, técnicamente denominada el pradhana. Los himnos védicos, Sarvam y Etat Brahma, Andrukya Upanishad 2,
Tasmat Ketat Brahmanama Rupan Adnam Shajate. Y en el Bhagavad Gita 4.3, Amajonir Maha Brahma indican que todo lo que hay en el mundo material es una manifestación del Brahma. Y aunque los efectos se manifiestan de diferentes maneras, no son diferentes de la causa. En el Isopanishad, se dice que todo está relacionado con el Brahman Supremo o Krishna, y que por ello todo le pertenece solo a él. Aquel que sabe perfectamente bien que todo le pertenece a Krishna, que él es el propietario de todo y que por ende todo está dedicado al servicio del Señor. Naturalmente no tiene nada que ver con los resultados de sus actividades, ya sean estas virtuosas o pecaminosas. Incluso el cuerpo material de uno, que es un regalo que el Señor ha dado para llevar a cabo un determinado tipo de acción, puede ocuparse en el proceso de conciencia de Cristo. Al así hacerlo, se encuentra entonces fuera del alcance de la contaminación de las reacciones pecaminosas, tal como la hoja del loto que, aunque esté en el agua, no se moja. El Señor también dice en el Gita, capítulo 3, texto 30, Mayi Sarvani, Karmani, Sana, Sannyasa, cédeme a mí todas tus obras. La conclusión de esto es que una persona sin conciencia de Cristo actúa sobre la base del concepto del cuerpo y los sentidos materiales, pero una persona con conciencia de Krishna actúa sobre la base del conocimiento de que el cuerpo es propiedad de Krishna y que por consiguiente se debe ocupar en el servicio de Krishna. Bien, gracias. Entonces, Perdonarán todo el ruido. no, tranquilo, gracias. Entonces, como lo decía, este verso define si una persona que se encuentra en la plataforma de Karma Yoga o de Niskan Karma Yoga, al ejecutar actividades materiales, acarrea algún tipo de reacción pecaminosa. Entonces aquí Krishna responde directamente: aquel que ejecuta su deber sin apego, entregando los resultados al Señor Supremo, no es afectado por ninguna acción pecaminosa. Entonces, Krishna recuerda esto constantemente en el Bhagavad Gita, pero específicamente en el capítulo 18, ya cuando está por terminar la conversación con Arjuna, el Señor dice: Aham tvam sarva papebhyo mokshaishyami ma suchaha. Entonces Krishna dice que por uno sarva dharman parityaya manekam sharanam braja, por uno abandonar todo tipo de actividad y entregarse únicamente al Señor, a su servicio, Él promete que lo libera de todo tipo de reacción pecaminosa que haya obtenido, o más bien haya acarreado por sus actividades pasadas. Krishna dice: yo me hago cargo de eso, de todo eso. No temas más, Uchaha, no temas, yo te libero de todo eso. Entonces, vuelve y juega. Aquí él está diciendo: cuando uno actúa sin apego, ofreciendo los resultados al Señor Supremo, no hay posibilidad de que uno reciba castigos de la ley del karma. Entonces, uno debe situarse en ese conocimiento y llevar a cabo su deber individual con desapego. Cuando yo entiendo que no soy el cuerpo, soy un alma espiritual y mi posición ontológica es ser un eterno sirviente de Krishna, ahí es cuando yo puedo actuar con desapego. Entonces, esta persona logrará, esta clase de votos, logran percibir las acciones del cuerpo, ¿sí? La obra, el tacto, las diferentes actividades que ejecuta el cuerpo, pero piensa: yo no estoy haciendo nada de esto. En realidad, yo soy un alma espiritual, ¿sí? Yo como alma espiritual no estoy comiendo, no estoy trabajando, no estoy peleando, no me estoy apareando, eso lo hace el cuerpo, pero yo no estoy haciendo nada de esto. Por lo tanto, se encuentra aparte. Uno entiende que se encuentra aparte de todo ese tipo de actividades y no se identifica con ellas. Entonces, con esa realización, uno puede cumplir con su deber eterno de ser un sirviente eterno de Krishna y de esa manera ofrecer todos los resultados al Señor Supremo. Entonces, así es que la obra, nuestras actividades permanecen libres de reacciones pecaminosas, y Krishna usa un excelente ejemplo acá,
porque para los que no saben, la flor de loto crece en el fango, ¿sí? En el lodo. En muchos casos, a veces sí surge en lagos, en agua, pero por lo general en Calíjuga las flores de loto se ven casi siempre en el fango. Pero la flor de loto es tan especial que a pesar de que surge en el fango o crece debajo del agua, cuando frota a la superficie no es tocada por el agua, ni se ve ensuciada por el fango. Nunca se va a encontrar una flor de loto manchada de barro, a pesar de que se encuentra en ese entorno. Entonces, de la misma manera, el devoto nunca es tocado por los impulsos de su mente y sus sentidos, que están plenamente controlados, por lo tanto no se ve contaminado, no se ve influenciado por sus sentidos materiales ni por las modalidades de la naturaleza material. Entonces, eh, eso sucede porque las hojas de loto tienen como una capa o una superficie aterciopelada, como sí, aterciopelada, y de esa manera el agua se desprende de estas hojas. Sí, es como una capa protectora, por eso el agua no toca la flor de loto. Entonces, de la misma manera, las reacciones se desprenden de quien ejecuta Nishkan Karma Yoga, de quien ejecuta conciencia de Krishna. No hay posibilidad de que las reacciones toquen al devoto. Entonces ahí podría surgir otra pregunta. Ya voy a hablar acerca de eso. Me gustaría elaborar nomás un poco acerca de lo que Prabhupada dice acá, que es algo que yo ya he citado o he nombrado en sesiones anteriores, y es que en el Sri Ishopanishad se dice que todo está relacionado con el Brahman Supremo o Krishna, y por lo tanto todo le pertenece a él. Entonces el principio de Ishavasyan se establece en el mantra número 1 del Ishopanishad. Ishavasyan idan sarvan yad kincha jagatyan jagat tena tyaktuena bunjita magritaha kasya suidhanam. Suidhanam, sí, suidhanam. Entonces este verso establece que el Señor Ishavasyan es el que posee y controla todo lo inanimado e inanimado que hay en el mundo material o en el universo. Entonces, por lo tanto, uno solo tiene que aceptar aquellas cosas que sean necesarias y que han sido asignadas como su cuota y no estar ansioso o no que esforzarse por obtener más allá de esas cosas que ya han sido designadas como cuota, sabiendo que todo pertenece al Señor Supremo, ¿sí? Entonces, ese es el principio de Ishavasyan, entender que Krishna es el único propietario y controlador de todo lo que se encuentra en este universo material. Por lo tanto, hasta este mismo cuerpo le pertenece, todo debe ser ocupado en su servicio. ¿Sí? Cuando yo tomo la propiedad de Krishna para mi satisfacción, mi placer, es como si fuera un ladrón. Me estoy robando lo que en realidad pertenece al Señor. Entonces, por eso Prabhupada dice acá en el significado que cuando uno se ocupa, o más bien cuando uno actúa desde ese principio de Ishavasyan, entender que yo no soy dueño de nada, sino que todo pertenece a Krishna, uno se encuentra entonces fuera del alcance de la contaminación de las reacciones pecaminosas. Entonces, bien, sí, Prabhupada concluye lo que dije ahorita en el verso anterior. Una persona sin conciencia de Krishna actúa sobre la base del concepto del cuerpo y de los sentidos materiales, pero una persona con conciencia de Krishna actúa sobre la base del conocimiento de que el cuerpo es propiedad de Krishna y por siguiente se debe ocupar en el servicio de Krishna. Eso nos lleva al siguiente texto. ¿Alguien quisiera leer? Yo Bueno, gracias. Leo o, Y o tú lees Dubán. el siguiente, Byron. Tú lees el siguiente. Listo. Vale. eh, Kayena Manasa Buddhya Savalair Indriyair Api Yorina Karma Turvanti Sandam Tyatvatma Sudhaye. Los yodis, abandonando el apego,
actúan con el cuerpo, la mente, la inteligencia e incluso con los sentidos únicamente con el fin de purificarse. Cuando uno actúa con conciencia de Krishna para la satisfacción de los sentidos de Krishna, cualquier acción, ya sea del cuerpo, de la mente, de la inteligencia o incluso de los sentidos, se purifica de la contaminación material. No hay reacciones materiales que procedan de las actividades de una persona consciente de Krishna. Por lo tanto, las actividades purificadas, conocidas por lo general como Sat Achara, se pueden llevar a cabo fácilmente si se actúa con conciencia de Krishna. En su Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.187, Sri Rupa Goswami describe eso de la siguiente manera. Ija yasya harer dasye karmana manasa hira nikhilasu api avasthasu jivan mutta sa uchyate. Una persona que actúa con conciencia de Krishna, o en otras palabras, en el servicio de Krishna, con el cuerpo, la mente, la inteligencia y las palabras, es una persona liberada incluso en el mundo material, aunque esté dedicada a muchas actividades supuestamente materiales. Esa persona no tiene lo falso, ya que no cree que es este cuerpo material ni que posee el cuerpo. Ella sabe que no es este cuerpo y que el cuerpo no le pertenece. Ella misma le pertenece a Krishna y su cuerpo también le pertenece a Krishna. Cuando ella aplica al servicio de Krishna todo lo que produce el cuerpo, la mente, la inteligencia, las palabras, la vida, la riqueza, etc., todo lo que pueda tener en su posesión, de inmediato se acopla con Krishna. Esa persona es uno con Krishna y está desprovista del ego falso que lo lleva a uno a creer que es el cuerpo, etc. Esa es la etapa perfecta del proceso de conciencia de Krishna. Ok. Entonces, como dije hace un momento, eh, del verso anterior, ¿sí? Cuando entendemos que si una persona no acarrea, el karma yogi no acarrea reacciones pecaminosas de su trabajo, entonces, ¿por qué trabaja? ¿Sí? ¿Por qué actuar? Si uno se encuentra desapegado de la obra porque sabe que es un alma espiritual y no es el cuerpo, entonces, ¿para qué actuar? ¿Sí? Y aquí se da la respuesta. Estas personas actúan, llevan a cabo sus labores únicamente con el fin de obtener purificación. Aún el devoto puro, el alma liberada, no renuncia al trabajo artificialmente, sino que establece el ejemplo. Devotos puros, almas liberadas, Mahabhagavats, que han aparecido en este planeta, siempre están ejecutando actividades. Mismo Srila Prabhupada. Srila Prabhupada no tenía la más mínima necesidad de salir de Brindavan, ¿sí? En donde él vivía, y quedarse absorto únicamente cantando Hare Krishna. Pero debido a la compasión, Sarva Bhutatma Bhutatma, que él siente por todas las entidades vivientes, se tomó la tarea de llevar conciencia de Krishna a través del mundo. A pesar de que él no tenía por qué hacerlo, quiso hacerlo por el beneficio de todos nosotros. Entonces, aún los devotos puros actúan para enseñarnos con el ejemplo que hay que llevar a cabo nuestras actividades y de esa manera purificarnos. Pero entonces, ¿de qué deriva esa purificación? ¿No? ¿Cómo obtener esa purificación? Entonces, en este verso hay una palabra importante, es Kevala, Kevalia. Kevalia o este Kevalai es un sinónimo de Kevalia o que proviene de la raíz sánscrita Kevala. Entonces, en este verso, esta palabra se define como purificado. Entonces, si uno se purifica a través de su obra desapegada, o eso es a lo que hace referencia, ¿no? Uno se logra purificar cuando actúa de manera desapegada, cuando renuncia a la tendencia de querer disfrutar de sus obras, de los resultados de sus obras. Entonces, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur también comenta que aunque la mente a veces se pueda distraer eh,
en el momento en que hace, no sé, ofrendas, en el caso de los semidioses, ¿sí? Como, sí, glorificación a los semidioses. En una ceremonia de fuego se está glorificando a todos los semidioses. Entonces, a pesar de que la mente en medio de esas oblaciones que se ofrecen se distraiga, aún así los sentidos de esta persona son Kevala, se purifican, actúan para la purificación del alma o de la mente, ¿sí? Especialmente el alma es pura, el alma no necesita purificarse. Lo que hay que purificar es nuestra mente, nuestro estado de conciencia, para poder interactuar con esa realidad espiritual. Entonces, eso es Kevala, que a pesar de que nosotros estemos llevando a cabo nuestras actividades, existan momentos, circunstancias en donde la mente empiece a divagar, a patinar de aquí para allá, pero por el hecho de estar ocupados en esas actividades espirituales, aún así obtenemos purificación. Entonces, otro de nuestros acharyas, Srila Baladev Vidyabhushan, explica este verso diciendo que, citando, él se refiere, ¿no? Citando la conducta de las personas santas como evidencia, que es lo que está haciendo acá Krishna. Él dice, Krishna elabora el verso previo con este verso que comienza con Kayena. Entonces los yogis realizan una obra que tiene que ser ejecutada con el cuerpo, la mente y los sentidos, sin ninguna falsa identificación del ser con el cuerpo. Entonces lo que él explica es que los yogis llevan a cabo actividades con su cuerpo, con su mente, con sus sentidos, pero no se identifican con ello. Lo hacen única y exclusivamente para obtener purificación, encontrarse completamente purificados y alcanzar el estado de Vishuddha, que es de lo que se habló en los versos anteriores. Vishuddhatma, la inteligencia se purifica y logramos interactuar con la pureza del alma. Entonces, Prabhupada escribe que en realidad esta es la plataforma perfecta de la conciencia de Krishna. Llegar a ese punto en donde tenemos que llevar a cabo actividades con el cuerpo, la mente y los sentidos, pero estamos completamente desidentificados con esos sucesos materiales, sino que estamos interactuando con el alma espiritual, desde la plataforma espiritual. Entonces, eso es lo que Prabhupada explica en el significado. Dice, cuando uno actúa con conciencia de Krishna para la satisfacción de los sentidos de Krishna, cualquier acción se purifica de la contaminación material. Entonces, él cita a Rupa Goswami en este verso del Bhakti Rasamrita Sindhu, que nos explica que una persona que tiene en verdad conciencia de Krishna actúa o lleva a cabo actividades con su cuerpo, su mente, inteligencia, palabras, pero aún así es una persona liberada en este mundo material, a pesar de que esté ocupada en todo este tipo de actividades. Mismo Prabhupada y todos los acharyas de nuestra cadena de sucesión discipular tenían compromisos familiares, compromisos laborales, tenían que en muchos casos cumplir con horarios laborales, atender a sus familias, que aparentemente son actividades materiales. Prabhupada tuvo que involucrarse en cuestiones administrativas para expandir el movimiento, que ante una visión ordinaria son actividades materiales, pero ellos, al estar en esa plataforma trascendental, están completamente liberados, aún en medio de esas actividades, aún en medio de este mundo material. Entonces, Srila Rupa Goswami también explica, hay un verso que dice, Ata Shri Krishna Namadi Na Bhavet Grahyan Indriyaihi. Este verso explica que los sentidos materiales no pueden apreciar el santo nombre, la forma, los pasatiempos, ni las cualidades de Krishna. No es posible. Están tan condicionados. Pero cuando esos mismos sentidos se ocupan en el servicio al Señor Supremo, dice Srila Rupa Goswami, Sevon Mukhe Hijivado Swayanevas Puratyada. Él dice, cuando el alma condicionada despierta y vuelve o se vuelve consciente de Krishna y ofrece servicio al Señor empleando su lengua,
al cantar el santo nombre y saborear los remanentes de la comida que ha sido ofrecida a él, esa lengua se purifica y de manera gradual llega a entender quién es Krishna. Entonces, si bien por un lado nuestros sentidos materiales no están en la capacidad de percibir la naturaleza trascendental de la suprema personalidad de Dios, cuando nosotros ocupamos esos sentidos, especialmente la lengua, en cantar el santo nombre del Señor y tomar sus remanentes, todos los sentidos se purifican y Krishna se revela poco a poco, a pesar de que tengamos este cuerpo material. Los grandes devotos, al momento en que observan la deidad, pueden ver cómo estos están llevando a cabo diferentes pasatiempos. Nosotros solo vemos muñequitos, ¿sí? Pequeños muñequitos ahí, pero un devoto puro puede hasta hablar con la deidad, porque su visión es tan elevada, tan avanzada, que él no ve el muñequito, sino ve a Krishna mismo. Pero eso es debido a la purificación del corazón. Y el único método, el único proceso autorizado en esta era de Kali Yuga para purificar por completo el corazón es el canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cuando nuestra lengua se ocupa en esa actividad trascendental, todos los demás sentidos se purifican y podemos conocer a Krishna, podemos ver a Krishna y entender todo lo que se ha estado hablando en esta sección. Todo le pertenece a Krishna, incluso mi alma, incluso mi cuerpo. Por lo tanto, yo debo únicamente ocuparlo en el servicio al Señor Supremo. Y eso es verdadero desapego. Eso es verdadera renuncia. Eh, es que estoy tratando de recordar el verso, me toca buscarlo, a veces se me olvida. Es imposible si uno no está constantemente eh, meditando en estos versos, se olvidan fácilmente. Sí. Srila Rupa Goswami dice, Anasaktasya Vishayan Yatarhan Upayun Yataha Nirbandha Krishna Sambande Yuktan Vairagyan Uchyate. Rupa Goswami establece que mientras nosotros nos encontremos en el mundo material, tenemos que actuar. No es posible dejar de hacerlo. No podemos dejar de hacerlo. Por consiguiente, si esas acciones se llevan a cabo y los frutos se ofrecen a Krishna, eso se denomina Yukta Vairagya, verdadera renuncia. Significa estar en el mundo material y actuar con el ánimo en una actitud de sacrificio para que Krishna disfrute el resultado de nuestras actividades. Eso es verdadera renuncia. Renuncia no es apartarse de las cosas materiales, sino entender que si hay algo que se puede ocupar en el servicio al Señor, debe hacerse así. Hay obviamente actividades que no son favorables. Por ejemplo, yo no voy a matar un pájaro y se lo voy a ofrecer a Krishna. Es algo que va en contra de los principios espirituales. Entonces, verdadera renuncia significa entender eso, que mis sentidos están contaminados, condicionados, pero si yo me ocupo principalmente en escuchar y cantar acerca de Krishna, ellos se van purificando de manera gradual y podemos entender que Krishna es el único propietario de todo y que nosotros al actuar para su placer estamos completamente libres de cualquier tipo de reacción pecaminosa. Eso es lo que se dice en este verso. Entonces, en este último verso de esta sección, Krishna compara al apegado con el desapegado. Entonces, ahora sí puedes leer, Byron, por favor. Buenas noches, ¿me oyen? Sí, Bueno, primero les pido disculpas porque mi sánscrito no es muy bueno. Pues a ver cómo me sale. tranquilo, ahorita voy a enviar el video, es que a veces se me olvidan las cosas. Envío el video en donde explico más o menos cómo lo que yo he entendido de la pronunciación del sánscrito y algunas métricas. Entonces eso ayuda bastante, pero por ahora no hay problema. Ese es Vale, el Diego, propósito de gracias. este estudio, ¿sí? Poder ir recitando los versos, recordar el significado de ciertas palabras ya espontáneas. Entonces, texto 12. Yuktak karma palam tyagva santim apnoti naishtikim
ayuta kama karena pare sakto nibadida ate. Traducción. El alma firmemente consagrada logra una paz inmaculada, porque me ofrece los resultados de todas las actividades, mientras que una persona que no está unida a lo divino y que codicia los frutos de su labor se enreda. Significado. La diferencia que hay entre una persona con conciencia de Krishna y una persona con conciencia corporal es que la primera está apegada a Krishna, mientras que la otra está pegada a los resultados de sus actividades. La persona que está apegada a Krishna y que trabaja únicamente para él es sin duda una persona liberada y no se angustia por los resultados de su labor. En el Bhagavatam se explica que la causa de la ansiedad que se siente por el resultado de una actividad la constituye el hecho de que uno está actuando con la concepción de la dualidad, es decir, sin conocimiento de la verdad absoluta. Krishna es Krishna es la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios. En el estado de conciencia de Krishna no hay ninguna dualidad. Todo lo que existe es producto de la energía de Krishna, y Krishna es totalmente bueno. Por lo tanto, las actividades que se realizan con conciencia de Krishna se encuentran en el plano absoluto. Dichas actividades son trascendentales y no tienen ningún efecto material. Por eso, en el estado de conciencia de Krishna, uno se llena de paz. Pero aquel que está enredado en la búsqueda de beneficios para la complacencia de los sentidos, no puede tener esa paz. Ese es el secreto del estado de conciencia de Krishna. La comprensión de que no existe nada aparte de Krishna constituye el plano de la paz y la ausencia del temor. Bien, gracias. Entonces este verso es un resumen de todos los versos anteriores de esta sección, ¿sí? Se está involucrando todo lo que hablamos a lo largo de esta sección y la conclusión es que una persona firmemente entregada al proceso de conciencia de Krishna logra una paz superior, una paz inmaculada que no se logra experimentar ni siquiera a través de la actividad más gratificante dentro de este mundo material, porque ofrece los resultados a Krishna, pero la persona materialista está completamente ansiosa, sufriendo, porque está muy enredada en los frutos de su labor. Por eso, cuando alguien, por ejemplo, tiene un sueño, tiene un objetivo, una meta, y se esfuerza por cumplirla y no lo logra, se frustra. ¿Por qué? Porque lo hace con el propósito de poder disfrutar del resultado de ese logro. O sea, si yo lo logro, me voy a sentir bien porque yo lo logré. Por ejemplo, si obtengo un caso muy burdo, tengo el sueño de ganarme la lotería y todos los días gasto dinero esperando ganarme la lotería y sueño con ganarme la lotería. O sea, ¿por qué sueño con ganarme la lotería? Para yo poder hacer y deshacer con esa cantidad abismal de dinero, ¿sí? Disfrutar lo que más pueda en el mundo material. No pienso en ningún momento en dar algo de eso o dárselo todo al Señor Supremo. Darlo todo es verdadero desapego. Me quiero ganar la lotería para darle todo eso a los devotos y que expandan el movimiento de conciencia de Krishna, pero no. Nuestra conciencia materialista nos lleva a desarrollar el deseo, quiero ganarme la lotería para comprarme una casa, un carro, darle casa a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Sí, es poner a todos en el mundo material en una posición de disfrute y olvidarme por completo de Krishna. Entonces en el Chaitanya Charitamrita hay un verso que dice Krishna Bhakta Nikash, ¿cómo es que es? Krishna Bhakta Nishkan Ataeva Shanta Bhukti Mukti Siddhikami Sakali Ashanta. Entonces este verso explica que el devoto de Krishna, del Señor, está completamente libre de deseos y debido a ello es pacífico, Shanta. Shanta es pacífico, no es perturbado en ningún momento. Los trabajadores fruitivos desean el disfrute material, los gyanis desean la liberación y los yogis desean opulencia material a través de la obtención de poderes místicos. Todas estas personas están llenos de deseos, por lo tanto, no alcanzan la paz. Ata Eva
Ataiva Shanta son los devotos, quienes están siempre pacíficos. Y Sakalia Shanta, las personas materialistas, nunca alcanzan la paz, siempre se encuentran perturbados. Entonces, es lo mismo que se está explicando acá. Cuando nuestra conciencia se espiritualiza gracias al servicio devocional, experimentamos verdadera paz, porque todo lo estamos ofreciendo a Krishna. Entendemos que todo es para su placer. Pero si seguimos aferrados a esa conciencia materialista, no vamos a poder encontrar satisfacción. Entonces, con eso concluimos esta sección. Voy a dejar hasta aquí como para no extenderme, porque los otros 4 versos de la siguiente sección no son extensos. Hay uno que sí tiene bastante sustancia, pero básicamente los siguientes 4 versos, la siguiente sección, van a retomar un tema del que ya se habló en el capítulo 3 y en el capítulo 4, en donde Krishna explica en realidad quién es el ejecutor, quién es el hacedor de la obra, ¿sí? Estamos hablando del trabajo, de actuar. Entonces Krishna explica en realidad quién es el que actúa, quién es el que está actuando. Si la entidad viviente, la naturaleza material o Krishna como Paramatma. Entonces allí Krishna va a explicar la posición de Jivatma o del alma, la entidad viviente. Sí, entonces hay un significado que de pronto sí tiene bastantes puntos de donde elaborar, pero para no extenderme de la hora, voy a dejar hasta aquí. Aquí Daniel pregunta, cuando se refieren los textos a no identificarse con el cuerpo, yo tengo claro que el cuerpo es receptor de 2 materialidades, una burda, comida, sonidos que ves con los ojos y una sutil. Doy ejemplos. Está la sutil, se podría identificar con mi nacionalidad, la lengua que me acostumbré a hablar, mi labor en el sistema feudal. Así que por lo tanto, lo que ha estado conviviendo en mi cultura y mi mente, sea la ciencia o el conocimiento, que sea por más esfuerzo y dedicación que alguien haya puesto, no debería ser objeto de deseo o de apego por alguien que apunta a ser un devoto en perfección. O sea, la frustración no toca la puerta, sí entiendo que la mayoría de lo que me rodea me condiciona. Este punto llega, sí, sí, es acertada la comprensión. Krishna en el Bhagavad Gita explica que él tiene en el capítulo 7, luego vamos a hablar de eso, vamos a verlo, él explica que él tiene 2 clases de energía, ¿sí? Una es inferior y la otra es superior. Entonces, él explica la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, son los 5 elementos burdos de lo que toda la naturaleza material está compuesta. Pero existen otros 3 elementos sutiles, la mente, la inteligencia y el ego. Esto constituye la energía separada del Señor o apara prakriti, su energía inferior. Luego él explica que existe otra energía que es superior, es divina, la cual consiste en las entidades vivientes que están esforzándose arduamente por explotar los recursos de esa naturaleza material. Entonces, todo lo existente es una composición de estos diferentes elementos, tanto burdos y sutiles. Entonces, esa mezcla entre elementos burdos y sutiles son lo que lleva a cabo o lo que permiten que se desarrollen los cuerpos. Ahora bien, ¿por qué obtenemos un cuerpo con una nacionalidad específica, un idioma específico, ciertas características corporales, ciertas habilidades o cualidades? Todo es cuestión de karma. Entonces, el deseo de la entidad viviente por querer explotar los recursos de la naturaleza material es el que la lleva a llevar a cabo diferentes actividades, y esas actividades, conforme a su deseo, están preparando su siguiente cuerpo. Entonces, sí, a ver, la identificación con el cuerpo, como tú lo dices, está bien como lo explicas, pero identificar el concepto corporal de la vida o Ahanmameti significa yo soy este cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo soy colombiano, yo soy negro, yo soy blanco, yo soy flaco, yo soy gordo.
Y la identificación del ego falso con lo sutil es cuando nosotros creemos que la mente y los sentidos, la inteligencia, se deben ocupar para nuestro placer, para nuestra gratificación. Eso es identificarse con el cuerpo a nivel sutil, o sea, ya identificarse con la lengua, lo que tú nombras, eso va más en el aspecto burdo, pero la identificación más sutil es creer que esta forma de vida humana que yo tengo ahorita es para mi placer, para la satisfacción, la gratificación de mi mente. Entonces tú dices, todo lo que ha convivido en mi cultura y mi mente, sea la ciencia o el conocimiento que sea, no debería ser un objeto de deseo, exacto, ese es el punto clave. Esto no debe causar en nosotros ningún impulso de disfrute, mi posición social, mi nacimiento, mi familia, sino que puede, como tú terminas, puede ser contraproducente, ¿sí? Esto me puede condicionar, pero a la misma vez me puede liberar. Existen las dos posibilidades. La mente es el vehículo, la causa de nuestro condicionamiento, pero esa misma mente, cuando se educa de manera correcta a través del servicio devocional, es la causa de nuestra liberación, ¿sí? Porque en últimas, este cuerpo solo responde las directrices de la mente. Quien está eh, ordenando todos los movimientos es nuestra mente. Por ejemplo, si yo hoy me despierto y en el momento en que me despierto siento ganas de comer papaya en la mañana, es la mente la que está generando ese deseo a través de los sentidos. Los sentidos quieren saborear papaya. Entonces la mente que empieza a hacer, eh, maquinear un proceso, una actividad para poder obtener esa papaya. Y ahí es cuando el cuerpo actúa. Entonces, la mente es quien está coordinando los movimientos del cuerpo. El cuerpo no tiene independencia. El cuerpo simplemente actúa según las directrices de los sentidos y de la mente. Entonces, esa misma mente nos puede liberar y nos puede condicionar. Entonces, ¿cómo se aplica eso? Si en mi entorno yo veo tanto sufrimiento, veo tanta desigualdad, tanta insatisfacción, quiere decir que la cultura en la que yo nací, el entorno del que me rodeo no es favorable. ¿Por qué? Porque todas las personas están sufriendo. Entonces, si uno es inteligente, se esfuerza, se ocupa en algo que le permita salir de esa misma condición. Entonces, pero si el entorno está lleno de disfrute material, está lleno de todo tipo de placer, ¿sí? Eh, Fiestas, todo tipo de comida para gratificar el paladar, sexo, todo el tiempo. Parece una situación material cómoda, ¿no? ¿A quién no le gusta disfrutar de esas actividades? Si yo me encuentro rodeado de toda esa comodidad, pues no voy a tener el más mínimo deseo ni la intención de salir de esa condición. Entonces, el entorno en el que yo nazco puede ser la causa de mi condicionamiento, pero también puede ser la causa de la liberación. Siempre aplica como, como los dos aspectos, depende de nosotros. Entonces, espero sirva de algo. A ver, sí, Sí, claro, Matt. gracias. Bueno, Daniel, gracias por preguntar. Mats, ¿cómo? Gracias, Pau. Estaba pensando en lo que hablamos del primer verso que leímos y quería preguntar si estas cualidades de Vishumada, Yoga Yukta, Vijita Atma y bueno, las que mencionaste que están ahí en el verso, eh, son asequibles digamos, a cualquier practicante o que esté cualificando a devoto, o esto, digamos, es como exclusivo de los yogis. Esa es como una pregunta. Y la otra, me quedé pensando también en esto de las entidades vivientes, ¿sí? De la compasión hacia todas las entidades vivientes y pensaba, por ejemplo, en los animales o en general en cualquier ser. eh, que tiene su conexión con Krishna en efecto. Todos al estar unidos con Krishna saben de él, en algún momento pueden llegar a recordarlo, pero en estas entidades vivientes, a nivel de compasión, uno cómo puede como
como intervenir, quiero decir, no sé, un perro, por ejemplo. El hecho de que me pasó, eso fue como una anécdota con mi perro. Yo un día traía un poco de prasham y le di un poquito y él se desesperó como nunca, o sea, con ninguna comida había experimentado eso. No sé si fue coincidencialmente, pero me quedé pensando desde ese momento en también la relación que otras almas vivientes que digamos carecen del lenguaje o de la posibilidad de cantar que tenemos nosotros, también están en una relación o en una posible búsqueda. ¿Hay algún modo de tener una compasión o una posible intervención frente a esas otras almas que no sean, digamos, las mismas a uno, los humanos, por decirlo así? Entiendo, sí. Con Gracias. respecto a la primera pregunta, en ese verso no se está hablando de los yogis. Cuando se habla de Vishuddhatma, Jitendriya y el otro, ¿cuál era? Vijitatma. El verso dice, aquel que trabaja con devoción, ese es el devoto. El yogi no es devoto, es un devoto a medias. El que trabaja con devoción es el devoto. Entonces, ahí lo que Prabhupada, Krishna establece es que ese devoto que posee esas cualidades es el ejemplo a seguir de nosotros, quienes no estamos en ese estado de pureza. A eso es a lo que nosotros debemos aspirar. Si Krishna establece esto es con el ánimo de que nosotros nos esforcemos por adquirir esas cualidades trascendentales. Es posible. No somos devotos puros, pero gracias a este proceso, gracias a la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados, es posible volvernos devotos puros, desarrollar Krishna Prem o amor puro por Krishna aún en esta misma vida, a través del canto del santo nombre del Señor. Si logramos cantar el santo nombre puro, Shuddhanam, es un hecho que estas cualidades se manifiestan en nosotros. Pero mientras no lleguemos a esa plataforma, se van a ir cualificando, se van a ir desarrollando estas mismas cualidades. Entonces sí, es posible alcanzarlas, depende de qué tan entregados nosotros seamos a la práctica, de qué tanto nos rindamos, ¿sí? A Krishna y nos apartemos de nuestros deseos materiales. Con respecto a la segunda pregunta, se dice en las escrituras que cuando un animal toma, aunque solo sea una vez en su existencia, Krishna Prasadam, ya asegura un cuerpo humano en su siguiente vida. Por ejemplo, un perro es de las entidades vivientes más degradadas. ¿Por qué? Porque se come su mismo excremento, se aparea con sus propios familiares, el perro no tiene problema con aparearse con su madre o con su hija. Sí, eso es degradación, es un grado de conciencia degradado. Pero si este mismo perro toma una sola vez Krishna Prasadam en su vida, logra eh, no interrumpir, sino más bien acelerar su ciclo evolutivo y obtener una forma de vida humana inmediatamente en su siguiente vida. De esa manera, él se está beneficiando también, ¿sí? Y gracias a obtener esa forma humana de vida, puede ocuparse en el servicio al Señor Supremo. También cuando salimos a cantar el santo nombre del Señor en la calle. El santo nombre es trascendental. ¿Qué quiere decir eso? No solo los seres humanos se están beneficiando, palomas, insectos que estén caminando por ahí, todo tipo de entidad viviente que perciba la vibración trascendental del santo nombre se beneficia. Sri Chaitanya Mahaprabhu en una ocasión se internó en un bosque a cantar los santos nombres del Señor y se explica cómo los tigres, cómo los elefantes, los ciervos, todos los animales empezaron a caminar detrás de él, ¿sí? O sea, una fiera que, como un tigre que se alimenta de un ciervo, de un venado, estaba ahí caminando con el mismo ciervo, con su comida, sin tener el deseo de matarlo, porque esa es la vibración trascendental del santo nombre. Entonces, ellos se pueden beneficiar a través de las actividades devocionales también, pero nosotros no debemos tomarnos muy en serio la tarea de que la liberación de los animales dependen de nosotros. Eso no depende de nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de hacernos cargo del karma de otra entidad viviente. Podemos darles prasad, podemos cantarles Hare Krishna y ya, es como lo que más podemos hacer. De ahí para allá solo depende de Krishna. Eso es compasión, o sea, pero yo no puedo permitir que esa compasión se haga más fuerte que mi deseo de servir a los devotos.
La compasión por esas entidades vivientes se manifiesta a través del servicio a los devotos. Entonces, si yo tengo el deseo de favorecer animales por el simple hecho de practicar conciencia de Krishna, ya hay muchos que se están beneficiando. ¿Sí? Por ejemplo, en el templo, estoy barriendo el templo y tuve que pisar una hormiga con la escoba. Se murió la hormiga, no está muriendo en un lugar ordinario, está muriendo en el templo del Señor. Es un hecho, o sea, así funciona. Se están beneficiando por el simple hecho de abandonar el cuerpo en el templo del Señor, porque es una atmósfera espiritual. Entonces, conciencia de Krishna es un proceso para todas las entidades vivientes, pero los únicos que lo pueden practicar son los seres humanos, porque su conciencia lo permite. Yo no puedo poner a un perro a cantar Hare Krishna o a un gato o a un león o a un mono. Bueno, un mono de pronto pronuncia algo, pero no van a entender, si me entiendes, cuál es el beneficio de cantar Hare Krishna. El ser humano tiene esa capacidad. Por lo tanto, la compasión debe ser principalmente hacia aquellos que tienen la posibilidad de ocuparse en servicio devocional. Y por hacerlo así, las entidades vivientes que se encuentren alrededor se benefician también. Pero la prioridad deben ser las entidades vivientes con la conciencia capaz de entender el proceso de conciencia de Krishna. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, Prabhu, gracias. Vale. Entonces, bien, voy a dejar hasta aquí. Les agradezco a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias por la atención, la compañía. Hare Krishna, descansen. Hare Krishna, Hare Krishna. gracias. Gracias, Gracias. Prabhu. Gracias.